nuestra serie consecutiva de estudios en la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. En nuestro sermón anterior vimos cómo Pablo establece el hecho de que los cristianos han sufrido una profunda transformación en su ser interior y por lo tanto ya no pueden seguir viviendo como las personas que no conocen a Dios. Dice en el versículo 17 que ya estudiamos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis como aquellos que no conocen a Dios. Versículo 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los cristianos y los no cristianos son distintos, esencialmente distintos. Hemos aprendido de Cristo, dice Pablo en los versículos 22 al 24, a despojarnos del viejo hombre, a renovarnos en el espíritu de nuestras mentes y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero el apóstol Pablo no se limita a hacer una declaración general acerca de esto. Como buen pastor que era y conocedor del alma humana, ahora el apóstol Pablo desciende a las implicaciones prácticas de esta enseñanza, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo. Por eso comienza el versículo 25 diciendo: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, en vista de lo que Cristo mismo ha hecho en vosotros, iluminando vuestro entendimiento y transformando vuestro ser interior, ahora vivid en consecuencia. La nueva naturaleza impartida en la conversión debe ser cultivada y los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser subyugados y desechados. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, despojarnos de algo para vestirnos de otra cosa. Y lo que Pablo hará a continuación en el texto que vamos a estudiar en esta mañana es explicarnos este proceso en detalle. Versículos 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al descender a los detalles particulares, el apóstol Pablo menciona 5 áreas que nosotros vamos a ver aquí una por una. En primer lugar, Pablo nos dice que si somos una nueva creación en Cristo, debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Versículo 25 otra vez: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. La palabra que Reina Valera traduce como mentira es pseudo, término que ha pasado del griego al idioma español con el mismo significado: falsedad, mentira. La falsedad es una distorsión de las cosas hechas con el propósito expreso de engañar. Y es un pecado que caracteriza al hombre no regenerado. En el Salmo 58, versículo 3, dice el salmista: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Teóricamente los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira.
Pero bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay beneficios que obtener o algún problema que evadir, la mentira deja de ser considerada como un pecado y se convierte en astucia inteligente. Nos acostumbramos a mentir y a justificar nuestras mentiras e incluso a clasificarlas. Hay mentiras pecaminosas, pero hay mentiras piadosas. Hay mentiras que son negras, pero hay mentiras que son blancas. Hay mentiras y mentiritas. El mundo no contempla la verdad con un valor absoluto. Y es con ese concepto que todos nosotros llegamos al Evangelio, con el mal hábito de mentir, ya sea en una forma franca y abierta o sutilmente. Distorsionamos a veces la verdad un poco aquí y otro poco allá, de modo que el resultado final es una mezcla de verdad y de error. Pero tal comportamiento es incompatible con el nuevo hombre, creado según Dios en la verdadera justicia y santidad. La nueva naturaleza que el Espíritu Santo imparte en la conversión tiene a Dios como patrón, como modelo, y nuestro Dios es veraz. Podemos confiar y descansar plenamente en Él, porque Él es real y verdadero, porque la verdad está intrínsecamente ligada a su ser. Dios no es hombre para que mienta, dice en Números capítulo 23, versículo 19. Y en el Salmo 111, versículo 7, dice el salmista, la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y es allí precisamente donde radica la importancia de la verdad. La mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. Nuestro Dios será glorificado y su reino promovido únicamente a través de la verdad. Por otra parte, la Biblia también enseña que Satanás es el padre de la mentira y que por medio de la mentira promueve su reino de muerte. Así como toda verdad emana de Dios, así también toda falsedad emana de Satanás, que es el padre de la mentira. Hablando de Satanás, dice Cristo en Juan capítulo 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es mentiroso y homicida, dice Cristo. Desde el comienzo mismo de la historia humana, ha querido hundir y destruir al hombre, tanto física como espiritualmente. Y el arma que él usa para lograrlo es la mentira. Todo lo que él habla, todo lo que promueve, es una ilusión, es un engaño. Y su fin ulterior es destruir. Por eso la mentira es tan odiosa para Dios. Y por eso mismo no debe tener lugar alguno en la vida de un cristiano. Eso incluye toda mentira franca y abierta, pero incluye también la exageración, incluye también promesas que sabemos de antemano que no podremos cumplir, incluye la justificación de nuestros errores y pecados, incluye hacer trampa en los exámenes, incluye hacer trampa en nuestra declaración de impuestos, incluye retener parte de la verdad para dar una impresión equivocada y engañosa. Todas esas formas son mentira. Y no deben tener cabida, repito, en el pueblo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que siempre debemos dar a conocer todo lo que sabemos acerca de todo. Hay personas que van por allí revestidos de honestidad, haciéndole un traje a todo el mundo. No, aquí no estamos diciendo que yo debo ir por el mundo diciendo todo lo que yo sé acerca de todo. En la vida cristiana hay lugar para el manejo prudente de la información. Hay lugar para las confidencias, guardar las confidencias en un momento dado, siempre y cuando no viole otros principios de la palabra de Dios o no haya pecado envuelto, como es en el caso de un chisme.
Pero retener información con el fin de engañar y de dar una impresión falsa es otra forma de mentir. Los cristianos deben ser veraces, porque toda forma de mentira es incompatible con su nueva naturaleza. Él ha sido traspasado del reino de la mentira y del engaño al reino de la verdad. Un cristiano puede ceder a la tentación de mentir en un momento dado, al igual que como puede ceder a la tentación de cualquier otro pecado. Pero nadie que mienta habitualmente, nadie que no esté mortificando habitualmente el pecado de la mentira, tiene derecho a creer que es un cristiano genuino. La palabra de Dios dice claramente que los mentirosos, los que justifican la mentira, los que no mortifican ese pecado, no entrarán en el reino de los cielos. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar alguno en la iglesia del Señor. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aunque la palabra prójimo es muy amplia en su alcance, y aunque debemos ser veraces con todo el mundo, en este pasaje Pablo se refiere de manera particular al trato de los cristianos entre sí. Por eso dice que somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos un cuerpo. Estamos unidos por un mismo espíritu, como hemos visto ya en esta carta. Si no somos veraces unos con otros, crearemos un caos dentro del cuerpo. Hermanos, ¿qué pasaría si de repente nuestro cerebro comienza a enviar información engañosa a nuestros ojos? Imaginemos eso por un momento. Vamos manejando por la carretera, delante tenemos un precipicio a la mano derecha, una curva a la mano izquierda, pero el cerebro envía una imagen invertida a nuestros ojos. Y vemos el precipicio donde va la curva y la curva donde va el precipicio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sería un error fatal. Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, las señales que un órgano o un miembro envía al resto del cuerpo debe ser veraz. Pues lo mismo debe ser en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:15? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crece la iglesia? Siguiendo la verdad en amor. No la verdad sin el amor, ni el amor sin la verdad. Ambas cosas deben funcionar juntas para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Mi amado hermano, tu honestidad no solo tiene que ver contigo. Tu honestidad tiene que ver con todos nosotros. Si tú no eres transparente, si tú no eres honesto, tú estás afectando a todo el cuerpo, estás creando un caos dentro de la iglesia. Debemos despojarnos de la mentira, debemos vestirnos de la verdad. Todo cristiano debe ser reconocido por ser un hombre veraz, porque su palabra vale. Su palabra vale. Sus palabras pueden ser creídas al pie de la letra, porque es una persona honesta y confiable. En segundo lugar, Pablo nos dice en el texto que también debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es obvio que en este texto no encontramos una prohibición absoluta de la ira. Pablo no nos dice aquí que no debemos airarnos bajo ninguna circunstancia. No. Pablo presupone más bien
que algunas cosas nos provocarán a ira. Hermanos, la ira en sí misma no es pecaminosa. Nuestro Dios es santo y Él se aira contra el pecado. Dice en el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. No, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. No. En el Nuevo, dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero también es santo y justo. Y por causa de su santidad y su justicia, el pecado a Dios le causa indignación. Mi amado hermano, si una nueva naturaleza nos fue impartida en la conversión, una nueva naturaleza creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, como dice Pablo en el versículo 24, es imposible que los cristianos no se indignen por aquellas cosas que indignan a Dios. Cuando oímos que en los Estados Unidos de Norteamérica hay más abortos que niños vivos actualmente, si tú no te indignas, hay algo que está mal en ti. Eso indigna a Dios y debe indignar a los cristianos. Amados hermanos, hay momentos en que no airarse es pecaminoso. Hay momentos en que no airarse es pecaminoso. Cristo se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado. Y no se limitó a lamentar el problema, cogió un azote de cuerdas y sacó a los mercaderes del templo. Hace unos meses atrás estaba visitando un supermercado de la capital y me encontré allí en el puesto de revista con un montón de revistas con una portada claramente indecente, exhibiéndola públicamente en el supermercado. Pedí hablar con el gerente del puesto y le dije, señor, yo tengo un problema con este establecimiento. Yo mando a mis hijos aquí con la confianza de que ellos puedan moverse libremente en medio de este lugar. Y eso no es consecuente con la moral. Si ustedes quieren vender esas cosas, tienen libertad de hacerlo, pero ¿por qué no tapan esas portadas? Si nosotros venimos aquí al supermercado no es para ver estas cosas, es para comprar comida. Se lo dije no en el tono que lo estoy diciendo ahora, se lo dije en un buen tono, en una manera gentil. En la tarde volví al supermercado y encontré todas las revistas tapadas. Hermanos, nosotros debemos ser más activos. Dice alguien por ahí, protesto contra la falta de protesta del protestantismo de hoy. Nos estamos dejando meter elefantes por debajo de la mesa y no hacemos nada. Absolutamente nada. No hay cosas por las que los cristianos deben airarse. La ira no es pecaminosa siempre y cuando sea como la de Dios, una santa indignación contra el pecado y un anhelo porque se establezca la justicia. Sin embargo, y este es probablemente el énfasis del pasaje, debido a la presencia del pecado en nuestras vidas, aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, en nosotros es un sentimiento peligroso. Aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, es un sentimiento peligroso. Y es precisamente por eso que Pablo nos da algunas directrices en el texto en cuanto al manejo de la ira. En primer lugar, Pablo nos advierte que tengamos cuidado con el pecado que puede generar la ira, aun cuando la causa original haya sido justa. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Tan pronto caemos en el terreno de la autoconmiseración, mira lo que esa persona me ha hecho a mí. Tan pronto caemos en el terreno de la falta de control, o el deseo de venganza se adueña de nuestro corazón,
Tan pronto damos riendas sueltas a nuestras pasiones a través de palabras irónicas, hirientes, denigrantes, ya hemos traspasado el lindero y hemos pecado contra Dios. Airaos, pero no pequéis. No permitáis que la indignación degenere en rabia y llegue a ser un impulso descontrolado que finalmente haga mucho mal. Dice en Proverbios capítulo 29, versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio, inmediatamente viene el problema, lo pone en perspectiva. Lo pone en perspectiva. ¿Qué piensa el sabio? Para poner el problema en perspectiva. Él piensa que lo importante es el honor de Dios, la salud espiritual del otro y no su propia reputación. Eso piensa el sabio. Y luego que él ha puesto el asunto en perspectiva, ahora se dispone a resolverlo. ¿Con quién debo hablar? ¿Qué debo hablar? ¿Qué debo callar? ¿Cuál es la meta que yo me propongo alcanzar cuando me reúna con esta persona? Así actúa el hombre sabio y convierte su ira en una fuerza constructiva. Convierte su ira en una fuerza constructiva. El necio, en cambio, autoalimenta su furor. Él no ve otra cosa que su propia reputación, su honor, o su comodidad, o sus privilegios, o sus derechos. Eso es lo único que el necio ve y por eso no refrena sus pasiones. Amados hermanos, cuando sintamos la agitación del corazón por algo que alguien nos ha hecho, pongamos el problema de inmediato en perspectiva y ataquemos el problema, no la persona. Ataquemos el problema, no la persona. Tan pronto comenzamos a usar palabras irónicas, palabras hirientes, ya estamos atacando a la persona y de ninguna manera resolveremos el problema. Pero Pablo nos dice también, en segundo lugar, en cuanto al manejo de la ira, que debemos actuar rápidamente. Debemos actuar rápidamente para que esta agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para los judíos el día concluía a la caída del sol. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos resolver el problema antes de que concluya el día, si está a nuestro alcance resolverlo. Antes de que concluya el día, debemos hablar con quien tengamos que hablar, pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, perdonar al que tengamos que perdonar lo más rápido posible. Los problemas que no se resuelven inmediatamente, hermano, escúchame bien. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo y van creando más conflictos interpersonales, porque todo lo comenzamos a interpretar a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Por eso alguien decía muy sabiamente que aún hasta la ira justa es como maná del cielo. Aún hasta la ira justa es como el maná del cielo. Cría gusanos y se queda hasta el otro día. Cría gusanos si usted lo deja hasta el otro día. Así era el maná, así es la ira. El enemigo de nuestras almas se aprovechará de esa coyuntura para dañarnos y para dañar la iglesia. Por eso dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Y esa es la tercera directriz que Pablo da. No deis lugar al diablo. Dejar el problema sin resolver, dejar ese resentimiento almacenado en el corazón, no es otra cosa que darle lugar al diablo. Y la idea que Pablo parece transmitir en el texto es como si el diablo estuviera acechando para ver la oportunidad que tiene de encontrar un punto de apoyo donde entrar el pie. Ustedes ven esas personas que llegan a un sitio y cuando le van a cerrar la puerta, meten el pie. Lo que Pablo está diciendo es, el diablo está allí, esperando que tú dejes la puerta un poquito abierta para entrar el pie. Y después que esa brecha esté abierta, comenzar a envenenar tu corazón.
Por esa brecha Él meterá veneno, veneno, veneno todos los días. Él se encargará de eso. Ese problema no se va a quedar allí. Él comenzará a envenenar tu corazón poco a poco, hasta que lo envenene completamente. Comentando acerca de este texto, dice Guillermo Hendrickson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. Y luego añade, no debe dejársele al diablo ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. Y yo te pregunto, mi hermano querido, ¿cómo estás tú manejando tu ira? No me digas que tú no te airas. Porque o te creo o pienso que no eres humano. La pregunta no es si te airas o no, la pregunta es ¿cómo tú estás manejando tu ira? Yo presupongo que te airas. ¿Cómo estás manejando tu ira? ¿Vives a la defensiva por causa de tu reputación o defendiendo el honor de Dios? ¿Estás resolviendo tu problema bíblicamente, buscando primeramente el bien del otro, considerando a los demás como más importantes que tú? ¿O has dejado una brecha abierta en tu corazón por problemas no resueltos que están llenos de gusanos y te has llenado de amargura, de resentimiento y de autoconmiseración? El cristiano se despoja de la mentira, se despoja de la ira injusta, se viste de la verdad y de la ira justa. Pablo nos dice también en tercer lugar que debemos despojarnos del hurto y vestirnos de laboriosidad y generosidad. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra griega que se traduce aquí como hurto es clepto. ¿De dónde viene nuestra palabra cleptomanía? Señala a aquel que toma lo que no le pertenece, al que roba, al ladrón. Este era un hábito que algunos miembros de la iglesia en Éfeso tenían antes de venir a Cristo, pero que ahora, dice Pablo, debían desechar por completo. ¿Y qué debían hacer en cambio? Trabajar duramente con sus manos. Esa es la idea de la palabra que el apóstol Pablo usa aquí, trabajar duramente en aquello que es bueno, es decir, honesto, honorable y productivo. Honesto, honorable y productivo. Como bien señala John MacArthur, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo, profesión, trabajo o negocio que le demande comprometer los estándares de Dios, que deshonre a Dios, que viole sus mandamientos o que extravíe o dañe a otros en ningún sentido. Pablo dice que trabaje haciendo lo que es bueno, bueno. Cada uno debe ganarse la vida honradamente. Y no solo para sus propias necesidades, sino también para las necesidades de otros. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, si Dios te prospera, no lo ha hecho para tu beneficio únicamente. Dios te está prosperando para que tengas el privilegio de ayudar a otros y para que contribuyas a la expansión del reino de Cristo. Es triste ver la cantidad de recursos que los impíos derrochan en deleites y en placeres, en darse la buena vida. Pero es mucho más triste ver a uno que profesa la fe haciendo lo mismo. En el caso de un incrédulo se entiende, porque este mundo es el único mundo que él tiene. No lo justifico, pero lo entiendo. Este mundo es el único mundo que él tiene. Él tiene que usar su dinero para hacer de este mundo un paraíso, porque él no tiene otro paraíso. Pero en el caso de un creyente esto es totalmente inconsecuente con la fe que profesamos. Esto es completamente inconsecuente con la esperanza que tenemos. Esto es completamente inconsecuente con el corazón de Dios. Mi hermano querido, Dios
no necesita nuestros recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestros recursos. Pero tú y yo necesitamos comprender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, que nosotros solo somos mayordomos de Dios y que nuestra felicidad depende de hacer una buena mayordomía de los bienes que Dios nos ha dado. Por eso dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir. Porque hay personas que tienen una vida desgraciada porque son egoístas. Es más bienaventurado dar que recibir. Las personas que están continuamente esperando que los otros hagan por él, necesariamente tiene que tener una vida desdichosa, desgraciada, miserable. Es más bienaventurado dar que recibir. Así que debemos desechar la mentira, la ira pecaminosa, el hurto. Debemos vestirnos en cambio de la verdad, la ira justa, la laboriosidad y la generosidad. En cuarto lugar, debemos despojarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que Reina Valera traduce como corrompida significa literalmente podrida, putrefacta. Y era usada figurativamente para referirse a aquello que es ofensivo y dañino. Una fruta dañada, un pescado dañado. Las palabras corrompidas son aquellas que dañan y corrompen a los que las escuchan. Este término incluye las palabras obscenas, las vulgaridades, las expresiones de doble sentido, los chistes rojos, los chistes indecentes. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4 dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice una vez más, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La Biblia enseña que la boca habla lo que sale del corazón. Si somos una nueva creación en Cristo, si nuestros corazones han sido purificados por el poder del Espíritu Santo, nuestro hablar debe reflejar esa realidad. Debemos ponerle un freno a todo aquello que intente salir de nuestros labios y que pueda hacerle daño al que nos escucha en cualquier sentido. Esto incluye también los chismes y todo tipo de comentario que pueda poner en duda sin necesidad la reputación de otro o que pueda levantar animadversión de una persona contra otra. Hay individuos que por donde quiera que pasan van dejando una estela ponzoñosa, venenosa, dañina, o un ambiente de descontento y de desaliento. No tienen reparo alguno en hacer comentarios aquí y allá. Comentarios que sin necesidad ponen en juego la reputación de otros, el buen nombre de otros. Solo abren sus bocas para criticar, para inquietar. Amados hermanos, eso es incompatible con la fe cristiana. Esas palabras corrompen, dañan, están podridas. Y da mucha pena ver las veces que esas cosas se predican desde un púlpito y que todavía hay personas que siguen viviendo bajo ese patrón. Y uno habla con ellas y comienzan a emitir críticas aquí y allá y sin ningún problema te dicen, y no solo yo pienso así, hay como 10 más que piensan igual. O sea, que esta persona se da la tarea de hablar con otras personas acerca de esto y eso ni lo indigesta. Ni lo indigesta. Palabras corrompidas. Hermanos, debemos orar como el salmista en el Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. Dios es muy sabio, nos dio una lengua y 2 oídos. Una sola lengua y 2 oídos para que oigamos más de lo que hablamos y puso la lengua entre dientes
para que entendamos que es un elemento peligroso. Debemos pensar antes de hablar, examinar cuidadosamente si las palabras que vamos a pronunciar llenan el propósito positivo que Pablo establece en nuestro texto. Pablo no se limita a prohibir las palabras corrompidas, sino que nos dice cómo debemos hablar en cambio. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, no gracias. Pablo no está diciendo aquí, aprenda a decir gracias. Él está hablando de la gracia de Dios. Y está diciendo que tus palabras sean un vehículo de la gracia de Dios. Deben ser palabras buenas, edificantes, palabras que ayuden, que instruyan, que consuelen, que alienten al desanimado, que corrijan al que está caminando mal. Son palabras apropiadas para llenar la necesidad del momento. Esa parece ser la idea del texto cuando dice para la necesaria edificación o para la edificación necesaria en el momento. A veces será una consolación, otras veces será una reprensión. No podemos consolar al que necesita ser reprendido, tampoco debemos reprender al que necesita ser consolado. Por eso los cristianos deben orar a Dios por sabiduría y llenar su mente de la palabra de Dios de tal manera que Él pueda decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Dice en Proverbios 15:23 que la palabra a su tiempo cuán buena es. Hay personas que tienen una capacidad para decir lo que tienen que decir en el momento preciso. La palabra a su tiempo cuán buena es. Y en Proverbios 25:11 dice que como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como cristianos debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para tener que decir en el momento oportuno y así impartiremos gracia a los que escuchan. Queridos hermanos, todos debemos examinarnos a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. Y yo quiero ayudarte un poco. Piensa, mi hermano, en las conversaciones que tú tuviste la semana que ya pasó. No quiero ponértelo muy difícil, la semana que pasó. ¿Pueden aquellos que te escucharon dar gracias a Dios por tus palabras? ¿Se puede decir de ti que usualmente edificas a los que te oyen? ¿Que tus palabras ayudan, instruyen, consuelan, alientan, corrigen? ¿O estás permitiendo que palabras corrompidas salgan de tu boca, llenando la mente de otros de cosas vanas y dañinas, compartiendo innecesariamente información que pone en duda la reputación de otros, teniendo conversaciones que desalientan, que traen pesadez espiritual al alma? Mi hermano, ese tipo de conversación no solo hace daño al que te oye, entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué poderosa motivación para guardar nuestros labios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que ha venido a nosotros como una marca personal de autenticación de parte de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice Pablo, para el día de la redención. Él es una persona que reside en nosotros y obra en nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro abogado. Pero esa persona es entristecida por causa de nuestros pecados no confesados y no mortificados, incluyendo los pecados de la lengua. Cuando eso ocurre, no solo estamos cometiendo una grosera ingratitud contra ese huésped divino que tanta ayuda nos da,
sino que estamos poniendo en riesgo nuestra salud espiritual y el gozo y seguridad de nuestra salvación. Lo que es aún peor, estamos ofendiendo a Dios y debilitando a la iglesia. Porque ninguna iglesia puede prosperar si el Espíritu Santo no está obrando en ella libremente. Y el Espíritu Santo no puede obrar libremente en una iglesia donde sus miembros están entristeciéndolo, donde sus miembros están apagando al Espíritu por pecados no confesados, por pecados que no son debidamente mortificados, por una lengua que no tiene freno ni tiene control. Mi amado hermano, ¿estás tú entristeciendo al Espíritu Santo medio mes? Por amor a Dios, yo le pido a Dios que su Espíritu te dé una conciencia que te ayude a examinarte correctamente. ¿Estás tú entristeciendo al Espíritu Santo en medio de esta iglesia por tus conversaciones? Dice la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Es tu lengua un instrumento de vida o un instrumento de muerte? Finalmente, Pablo dice en nuestro texto, en quinto lugar, que debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de afabilidad y un espíritu perdonador. Versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los pecados que Pablo menciona en el versículo 31, todos tienen que ver con reacciones pecaminosas que caracterizan al hombre impío en medio de los problemas personales y los conflictos. Pablo menciona aquí la amargura, ese resentimiento que genera en el hombre una mala disposición a otros que le han hecho mal o que él cree que le han hecho mal. Esa mala disposición lo llena de rabia y muchas veces le hace perder los estribos. Por eso Pablo menciona aquí la amargura, el enojo, la ira. Por supuesto, cuando uno pierde los estribos, uno no controla la lengua. Y por eso Pablo menciona aquí la ira, la gritería y la maledicencia. En otras palabras, el lenguaje ofensivo. Y a todo esto le añade la malicia, ese deseo interno de que el otro sea dañado, de que el otro sufra de alguna manera por lo que me ha hecho. Todas estas cosas, dice Pablo, échenlas fuera de vosotros, porque son incompatibles con vuestra nueva naturaleza. No es eso lo que hemos aprendido de Cristo nuestro Señor. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. No, yo no sé lo que te han hecho. Pero si profesas ser cristiano, tú no puedes reaccionar así. Ese viejo hombre que reaccionaba de ese modo ante la provocación fue crucificado juntamente con Cristo, dice Pablo en Romanos 6. Así que mi hermano, quítatelo de encima. Quítatelo de encima. Es una ropa que huele mal. Quítatelo de encima. Peores cosas hiciste tú contra Dios. Y Él te perdonó y sigue perdonando de pura gracia todos tus pecados. ¿O no es así? Si eres un cristiano genuino, recuerda lo que el pastor Salvador Gómez leyó en Mateo 18, providencialmente tocaba hoy. Aquel hombre a quien un rey le perdona una deuda inmensa y él no es capaz de perdonar deudas pequeñas. ¿Cuál es la conclusión? Que ese individuo no había entendido el perdón de Dios e iba camino al infierno. Una persona que diga yo no puedo perdonar, escúchame bien, no es cristiana, no es cristiana. Una persona que no pueda perdonar, una persona que no puede echarse la amargura de sí, va camino al infierno. Y yo no sé si usted es miembro de esta iglesia, si usted es bautizado, va camino al infierno. Eso es lo que dice la Escritura.
va camino al infierno. No ha entendido el perdón de Dios. No ha entendido el perdón de Dios. Cristo dice, a esa persona, échenla en la prisión, allí será el lloro y el crujir de dientes. No ha entendido el perdón de Dios. No ha entendido la gracia de Dios. No ha entendido la magnitud de sus pecados. Y una persona que no entiende qué tan pecador es, que anda por allí defendiendo su honor y su reputación, no es cristiano. Porque lo primero que aprende un hombre para venir a Cristo es que es pecador y va camino al infierno. Ahora, si tú eres pecador y vas camino al infierno, ¿qué tanto te defiendes? ¿Qué tanto te defiendes? Un cristiano no debe reaccionar así. Esos pecados rompen la comunión de los creyentes entre sí, destruyen las relaciones humanas, debilitan la iglesia y manchan el nombre y el honor de Jesucristo. Eso es una pésima reputación para el Evangelio. ¿De qué sirve, hermanos, predicar el Evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre nuestras reacciones y las de ellos? ¿De qué sirve eso? Cuando ellos ven cómo nos ponemos ante la menor provocación, cuando ven que somos intolerantes, malgeniosos, personas difíciles de tratar y de abordar. Hablábamos en estos días un grupo de hermanos acerca de Cristo. Cristo era perfecto, perfecto, nunca pecó. Sin embargo, hasta los niños se sentían cómodos al lado de él. Hay personas que hacen sentir incómoda a todo el mundo. Claro que muchas veces cuando nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, vamos a hacer sentir incómodos a ciertas personas. A Cristo lo crucificaron porque no hizo sentir cómodos a los fariseos. Pero nadie puede acusar a Cristo de ser un malgenioso. Nadie puede acusar a Cristo de ser un intolerante. Nadie puede acusar a Cristo de no tener bondad y misericordia. No, eso no. Hasta los niños venían a ser bendecidos por él. Era un hombre accesible, aunque era perfecto. ¿Cómo debemos reaccionar, en cambio? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No quiero que pierdan de vista que Pablo habla en el texto de ser benignos y misericordiosos en el contexto de conflictos personales. Es en ese contexto. Sed benignos y misericordiosos. Así reacciona la nueva naturaleza ante la provocación, ante la injuria. Con la misma misericordia y bondad con que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos. Una de las cosas que a mí más me sorprende de los atributos de Dios no es su eternidad, ni su perfección en la justicia y santidad. A mí me sorprenden todas esas cosas. Pero una de las cosas que más me sorprenden es la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Con el mundo y con su iglesia. ¿Cuánta paciencia? Él soportó con paciencia todas nuestras provocaciones y luego proveyó lo necesario para concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Pero yo te pregunto, ¿tú eres hijo de ese Padre? Él soportó con paciencia todas tus provocaciones mientras fuiste un incrédulo. Te atrajo con cuerdas de amor hacia Cristo. Y Él, que es el ofendido, te perdonó. Y yo te pregunto, ¿tú eres hijo de ese Padre? Si es así, escucha lo que dice Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
He ahí, queridos hermanos, 5 ejemplos específicos de lo que significa en la práctica vivir como un cristiano. En nuestro hablar, en el manejo de la ira, en nuestra vida laboral, en nuestras relaciones personales. Por la gracia de Dios ya no somos lo que una vez fuimos. Amparados en esa misma gracia, ahora debemos manifestar, evidenciar esa realidad en nuestro diario vivir. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este texto. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo será la vida de una iglesia en la que todos sus miembros, todos, no el 50% ni el 75%, el 100% de sus miembros, manifiestan estos rasgos de carácter, esta conducta que hemos descrito hoy? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo será un matrimonio? ¿Cómo será una familia donde Cristo es reflejado de ese modo? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué impacto harían esos creyentes en la sociedad donde viven? Queridos hermanos, los cristianos no son identificados porque tienen una aureola sobre la cabeza, ¿no andan por ahí? Porque tienen un aura. Oye, tú tienes un aura. No, los cristianos no son identificados por eso. ¿Saben cuál es mi convicción? Que cuando Cristo andaba por las calles de Galilea y de Jerusalén, no enseñando, sino simplemente caminando, era un judío más. Era un judío más. No había ningún halo de luz alrededor de su persona. Era un judío más. ¿Cuándo se distinguía? Cuando hablaba, cuando actuaba, cómo reaccionaba. Ahí la gente veía que era un hombre maravilloso y extraordinario. No era que tenía en su persona nada extraño. Los cristianos deben ser reconocidos por el parecido que tienen con Cristo. En estas cosas que hemos mencionado hoy, mi hermano, ¿saben las personas que te rodean que tú eres cristiano? Porque tú vives como un cristiano, porque reaccionas como un cristiano, porque hablas como un cristiano, porque manejas los problemas personales como un cristiano, porque haces negocio como un cristiano, porque guías a tu familia como un cristiano, porque tratas a tu esposo como un cristiano, porque crías a tus hijos como un cristiano. ¿Pueden los impíos decir ese hombre es distinto? Ese hombre es distinto. Tristemente, hermanos, cada vez más se va haciendo más ancha la brecha entre lo que nosotros decimos creer y la manera como vivimos. Y si somos cristianos, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, debemos esforzarnos por cerrar más esa brecha. Debe verse por encima de la ropa que nosotros somos cristianos, que no andamos en el mismo riel de vanidad, de sensualidad, de materialismo que este mundo vive. Cada vez debe ser eso más evidente, porque es la única manera en que vamos a ser efectivos como iglesia para hacer la labor que Cristo nos encomendó. Pero no quiero concluir sin dirigir unas brevísimas palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, yo no quiero que te vayas de este lugar con la idea equivocada de que para ser cristiano debes dejar todos esos pecados que hemos mencionado hoy y comenzar a vivir como este texto dice que deben vivir los hijos de Dios. De ahora en adelante ya no voy a hablar más mentira y voy a hablar verdad. No me voy a enojar pecaminosamente, me voy a enojar justamente. Voy a dejar la amargura, el resentimiento, voy a tener perdón, misericordia, bondad. No, mi amigo, nadie puede vivir así sin la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, eso es lo primero que debe reconocer un hombre para llegar a ser cristiano, que él no puede. Lo primero que debe reconocer un hombre para llegar a ser cristiano es que él no puede vivir así. Él debe reconocer su pecado, debe reconocer su impotencia.
porque sólo así vendrá Cristo humillado, clamando por perdón y misericordia. Mi amigo, tú no tienes nada que ofrecerle a Dios, ni siquiera la promesa de un cambio. Tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Vamos a suponer que sí, que de ahora en adelante cambies. ¿Y qué vamos a hacer con todos tus pecados pasados? No tienes nada que ofrecerle a Dios. Pero he aquí la buena noticia del Evangelio. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que pecadores impotentes pudiesen ser salvos por medio de la fe en Él. Esa es la buena noticia del Evangelio, que la salvación es por gracia, gratis, mi amigo, por medio de la fe. Y eso es lo que te ofrecemos hoy, amparado en la enseñanza de la palabra de Dios. Mi amigo, ve a Cristo, pídele a Él que perdone tus pecados, pídele que te salve, pídele que transforme tu vida, porque Él tiene poder para salvar. El hecho de que algunos que profesan la fe no viven como deben vivir, eso no elimina la veracidad del Evangelio, ni tampoco elimina el poder de la gracia de Dios. Hay dólares falsos, pero tú sigues comprando dólares cada vez que vas a viajar. Y hay personas que dicen ser cristianos, y a todos nos da duda pensar, ¿serán cristianos? Mi amigo, si tú conoces un cristiano así, eso no elimina la veracidad del Evangelio, eso no elimina tu condición de pecado, eso no elimina el problema que tú tienes con Dios y por el cual algún día tú darás cuenta delante de Dios en el día del juicio. Ve a Cristo, mi amigo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él, y Él manifestará su gloria, salvándote y transformándote, concediéndote el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna.